Buenas tardes. Mi nombre es Josué Bonilla, soy estudiante de la Universidad Francisco Gavidia. En esta oportunidad estoy con Blanca Quiñones, ¿verdad? Un saludo para el licenciado Fidel de la Cátedra de Comunicación Escrita 1. Vamos a empezar con una pequeña entrevista, ¿verdad? No sé, Blanca, si le gustaría dar una pequeña introducción suya, ¿verdad? Para que las conozcamos un poquito más. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Blanca Quiñones, pero en el mundo virtual me conocen como La Octava Poesía. Soy una escritora, tallerista de escritura y comunicóloga. Tengo 22 años y actualmente estoy estudiando en la Universidad Dr. Matías Delgado, Ciencias de la Comunicación en mi último ciclo y además estoy llevando mi maestría en creatividad, estilo y escritura en la Universidad Internacional de Valencia. Desde hace aproximadamente 2018 comencé con mi proyecto de escritura multimedia y comencé a motivar a otras personas a comenzar a escribir, porque creo que también tenemos como un pensamiento en torno a quién puede y quién no puede ser escritor. Entonces, eso es quien soy y es lo que me mueve. Ok. Qué bonito saber, ¿verdad? Que ya está a punto de finalizar lo que es su universidad, ¿verdad? Su carrera universitaria ya. Y 22 años me comenta que tiene, ¿verdad? Sí. Sí, muy joven y de verdad qué admirable es tener o conocer personas, ¿verdad? Que tienen un amor por o pasión por lo que es la escritura. Así que de verdad qué honor para mí poder entrevistarla en esta tarde. Y vamos a comenzar con unas pequeñas preguntas, ¿verdad? Para conocer un poco más sobre lo que ha sido su vida a lo largo de estos añitos, ¿verdad? En lo que es escribiendo, incentivando a las demás personas, ¿verdad? A que puedan sentir ese mismo amor con el que usted escribe y transmitirlo a ellos para que puedan leerlo en este caso, ¿verdad? Quisiera que me comentaran cómo y cuándo descubrió la pasión por la escritura. Yo siempre digo que antes de ser escritora soy lectora. Yo comencé leyendo de muy chiquita, obviamente por obligaciones del colegio. Sin embargo, en los libros encontré realmente un refugio y un lugar al que posiblemente daba respuesta a muchas de las preguntas que tenía a lo largo de diferentes etapas, la niñez, la adolescencia, la adultez. Entonces, mi primer acercamiento a la escritura fue leyendo. Yo quedé maravillada con cómo había personas que podían crear mundos tan fantásticos, tan diferentes a nuestra realidad, y al mismo tiempo como habían personas que lograban poner en palabras esa misma realidad o contexto que nos está atravesando. Y yo dije, yo quiero también lograr hacer eso, o sea, yo quiero también tener la capacidad de que otras personas se vean en lo que escribo, que conecten con lo que escribo. Entonces, podría decir que me metí al mundo de las letras desde los libros. Cuando tenía mi pasión por ellos comenzó como a los 8, desde que comencé a leer a los 7 años, pero no fue hasta que tenía 16 o 15 que comencé a escribir, justamente porque estaba pasando por la adolescencia y entonces en la adolescencia como que todos los sentimientos y emociones explotan y la escritura, en específico la poesía, es una herramienta perfecta para enaltecer ese sentir, ¿no? Entonces, ese fue mi primer acercamiento a las letras como tal. Me llamaba mucho la atención que decía que empezó, ¿verdad? Primero como lectora para poder luego interpretar lo que es una escritura hoy en día, ¿verdad? Y también lo que me llamaba la atención, que decía que cada escritor tiene un mundo diferente, ¿verdad? Cada quien se basa en un mundo diferente, crea su realidad dependiendo de las experiencias, lo que decía que en la adolescencia empezó, ¿verdad? Esa verdadera pasión por todo lo que tenía dentro, lo transmitía en un papel y un lápiz. Entonces, qué genial, ¿verdad?
poder saber que nosotros leyendo primeramente vamos a poder convertirnos en los verdaderos protagonistas de nuestra propia historia, en este caso, ¿verdad? También me gustaría saber eh, si tiene algún autor en específico o el libro que usted leyó primeramente, ¿verdad? Y dijo, de aquí soy, este me gustó, mi libro favorito. No sé, comentar un poquito de eso, ¿verdad? Sí, creo que es imposible como tener un libro favorito. Bueno, a mí se me dificulta mucho escoger entre los libros, pero sí hubo uno que a mí como que me abrió un mundo súper diferente y fue Corazón, de Edmundo de Amici. Es un libro para niños, pero es el diario de un niño que te va contando como sus experiencias, los cuentos que le relata a su abuela, que escucha en la calle. Y en específico en ese libro hay un cuento que se llama De los Apeninos a los Andes. Es uno de los relatos que hasta el día de hoy creo que han marcado mucho por qué quiero escribir, ¿no? Entonces, creo que en una primera instancia ese fue el libro que de verdad yo dije, no, es que yo quiero lograr hacer esto en un lenguaje tan sencillo, conectar con otros. Pero ya más de mayor me metí mucho más en el mundo de la escritura, quizás como más densa, que habla de problemáticas sociales, contextos sociales, y a raíz de eso llegué al terror latinoamericano. Y en el terror latinoamericano me encontré con escritoras actuales como Mariana Enríquez, como María Fernanda Ampuero, Fernanda Melchor, que han abierto un espacio completamente amplio a otras nuevas escritoras, pero sobre todo que han empezado a crear una nueva narrativa en la cual a través de lo fantástico, a través de lo terrorífico, se pueda hablar sobre lo social, que bien dicen estas autoras, al fin y al cabo, los verdaderos monstruos, fantasmas, son las problemáticas sociales. Entonces, ellas son como mi top 3 de escritoras actualmente, y obviamente por el lado de la poesía, soy fiel admiradora de la poesía de Alejandra Pizarnik. Creo que toda su poesía ha marcado fuertemente cómo escribo. Y bueno, es... Ok. Me llama bastante la atención que todo empezó con un cuento, ¿verdad? Leyendo un cuento y dependiendo, ¿verdad? Su edad iba adquiriendo una nueva inquietud por diferentes escrituras, en este caso, ¿verdad? Poesías. Qué genial, de verdad, el saber que todo empezó por un cuento y sí, qué bonito, ¿verdad? Y en este caso tendrías como que haces poesía, ¿verdad? Y escritura, te basas en una referencia de alguno de ellos o a tu propio criterio o siempre va de la mano, ¿verdad? De lo que lees por parte de ellos. Yo creo que en buena parte, como que el estilo literario se va dando muy fuertemente por el marco referencial que cada persona pueda tener. Entonces, muy probablemente lo que yo escribo ahora estuvo marcado o está marcado en su momento por toda la unión de escritores que he leído. Llámese Alejandra Pizarnik, o otras escritores que haya podido leer en su momento, ¿no? Creo que también no podría como decir, porque no me baso en lo que escriben, sin embargo, o sea, mentiría que no digo que buena parte de mi inspiración nace a partir de leer, Correcto. independientemente sean libros que me gusten o no, que creo que también ese es otro punto, como no necesariamente tienen que ser libros que a mí me encanten para que sean puntos de inspiración, ¿no? Entonces, creo que eso, o sea, para mí, mi Biblia es poesía completa de Alejandra Pizarnik. Yo la Ok. cargo siempre, o sea, igualmente Silvina Ocampo, todas estas mujeres como que han sentado un precedente en cuanto a la escritura sensible. Al fin y al cabo, sí, sí terminan siendo como una inspiración, ¿verdad? O sea, eh, estar
ser un fanático, por así decirlo, ¿verdad? De su escritura y verlos como, bien, bien grandes, ¿verdad? Ellos, en ese sentido, sí terminan siendo como una inspiración al final, ¿verdad? Para poder guiarte y sentirte, la verdad, satisfactoriamente bien, ¿verdad? Porque sabes que estás haciendo un trabajo y va de la mano de ellos, pues, o sea, han sido tu inspiración al fin y al cabo. Otra pregunta, a la hora de escribir, ¿tenés como alguna rutina, no sé, algún ritual que te gusta hacer para sentirte en tu aura, ¿verdad? En tu espacio, sentirte vos misma y poder agarrar un lápiz, papel y escribir? Creo que como esta pregunta viene mucho a raíz del mito que se tiene en torno a la escritura. Y esto es algo que hablamos muchísimo en clases, como en la maestría, en cuanto al estilo creatividad y de dónde nace la creatividad, ¿no? El problema es que nosotros concebimos a la escritura como un arte lejano, algo que solo sucede para ciertos eruditos que tienen la capacidad y el conocimiento necesario para escribir. Entonces, cuando comenzamos a tener como ese acercamiento en que ponemos a la escritura, súper encima de nosotros, comenzamos a pensar que para escribir necesitamos hacer como ciertas cosas, cuando la escritura es una actividad sumamente mundana, que a veces tiene momentos milagrosos donde nacen esos poemas y esos escritos y esos libros que son fuera de serie, pero en general la escritura es una actividad mundana, más cercana a un arte. A mí me gusta acercarla a una artesanía, que está más cerca de vos, que está conformada con sus manos, que nace con el tiempo y la calidad. Entonces, en lo personal, yo escribo en cualquier momento. Lo único que tengo que hacer es tener mi teléfono o una página de papel para escribir. No se necesita mucho, no se necesitan Sí. varias cosas para poder comenzar a hacerlo. Solo las ganas de querer escribir como tal. En este caso es como espontáneo el o comentarme un poco de cómo nace, ¿verdad? Una poesía, o sea, la palabra, ves algo, lo pensás, alguna referencia así por el estilo de cómo decir, ahorita voy a escribir esto, me pareció interesante, pero porque vi aquello, o simplemente me pasó así y lo escribo antes que se me olvide. Creo que también, bueno, en lo personal, yo sí creo como que todo es fuente de inspiración. Solo hace falta como verlo con los ojos Verlo. adecuados. Sí. Ajá, porque a veces pensamos como que para escribir se necesitan estas situaciones súper mágicas y que pasan de una vez en la vida y ya, ahí puedes comenzar a escribir como tal. Sin embargo, o sea, vos puedes escribir sobre una cebolla, o sea, puedes escribir sobre la ventana, puedes escribir sobre la silla en la que estás sentado. Solo falta tener como esa capacidad de verlo como un punto de inspiración. Entonces, cuando yo escribo es porque o quiero hacer trabajo creativo para retarme a escribir, o porque hubo alguna cosa, idea, concepto, objeto que llamó mi atención. Y como digo, esa cosa, objeto, concepto, puede ser cualquier cosa. Algo tan básico como, no sé, una persona caminando en la calle o el bus. O sea, hay muchísimas cosas de las cuales podemos partir para comenzar nuestro proceso. Y obviamente, como la escritura es un campo que nace de la individualidad para el colectivo o también solamente para la persona, va a cambiar la experiencia de escritura dependiendo de la persona a la que le preguntemos. Por ejemplo, hay escritores que para poder escribir tenían que irse a la misma cafetería a la misma hora con ruido para poder crear un escrito. Por el contrario, hay escritores que se encierran en su habitación a oscuras y no salen de ahí hasta sacar un libro. Por ejemplo, Stephen King. O sea, él tiene como estas rutinas de escritura todos los días. Pero eso cambia dependiendo de cuál es nuestro acercamiento a la escritura como tal. Okay. Para mí la escritura es más flexible, entonces no tengo un ritual,
simplemente que llegue la inspiración y ese es el momento para escribir. Ok, entonces simplemente te basas en ver algo y decir, verlo con tus ojos de escritora, ¿ya? ¿Verdad? En este caso, y decir, se me viene algo a la mente, lo escribo en este momento. O sea, todo es más espontáneo en ese caso, se podría decir así, ¿verdad? Que solo falta ver algo, alguien, ¿verdad? Con diferentes ojos y poder sacar un escrito de él o ello, ¿verdad? Qué genial, la verdad. ¿Y tenés algún momento que te haya sentido gratificante donde se te ha conmemorado, presentado frente a un tipo de público, ¿verdad? ¿O te han homenajeado por algún escrito que hayas hecho en este momento? Todavía no existe ese momento. Sí, o sea, he tenido varias oportunidades de poder trabajar con diferentes personas. En este caso, con el TEC de Monterrey, por ejemplo, el poder brindar talleres de escritura, que creo que más allá de escribir, para mí es muchísimo más gratificante enseñar a escribir, que no creo que se pueda hacer en su totalidad, pero ese ha sido como mi momento más gratificante, el poder enseñar, o sea, lo poco que yo sé, que he aprendido a otras personas. También creo que más allá de los premios o certificados, de nuevo, el punto de la escritura va más allá de lo banal, o sea, los premios, certificados y todo esto se quedan cortito en comparación a el amor o la conexión o el conocimiento que puedas lograr a través de conversaciones, a través de conectar simplemente con otras personas. Y también no digo que no sea válido como esperar ser premiado por X cosa, que es válido, obviamente, porque al fin y al cabo es tu trabajo que merece una recompensa, una compensación, ¿no? Sin embargo, como te digo, o sea, esto es bien experiencia personal. A mí en lo personal eso es lo que más me gratifica, el poder conectar con otras mujeres a través de la escritura, porque mi proyecto de escritura nace de mi experiencia como mujer. Hablar de experiencias, de sentimientos, de emociones que me suceden en un contexto latinoamericano como mujer, ¿no? Entonces, eso. Me llama un poquito la atención que me comentaste de talleres, ¿verdad? Que impartís en el TEC en México, ¿verdad? En México me decías. ¿Cómo podés llevar lo que es tu carrera, talleres, tu escritura de la mano? ¿Tenés algún itinerario? No sé. ¿Cómo se maneja lo que es tu tiempo, ¿verdad? Para poder dedicarle tanto tiempo como a la escritura como a tus demás actividades. O sea, creo que llevando un horario como, no sé, bien puntual en torno a las cosas. Buena parte creo que de mi trabajo, que nace de la comunicación, obviamente, es poder volver a la escritura mi trabajo. Porque yo no pienso en la escritura solamente como una pasión, o sea, yo pienso en la escritura como un trabajo. Entonces, así como hay personas que tienen jornadas laborales de 8 horas, mis jornadas laborales son impartir talleres con diferentes organizaciones o instituciones. Una de ellas, Girl Up, del TEC de Monterrey, pero también por mi parte, mis talleres, ¿no? Que como mencionaba antes, mi proyecto de escritura comienza en redes sociales, que obviamente desafía un poco lo que nosotros tenemos concebido como escritor, porque se pensaba, digamos, que para ser escritor se tiene que publicar libros. Sin embargo, escritor es cualquier persona que escribe, o sea, escritor es una persona que realiza la acción de escribir. Y obviamente cada quien va a ir creando su concepto en torno a si para ser escritor tenés que tener libros publicados, si para ser escritor tenés que ser leído, que incluso yo creo que para ser escritor no se necesita ser leído también. Entonces, eso, o sea, el nivelar como las cosas nace de pensarlo también como un trabajo, pues soy muy fan de la organización, entonces ahí va
mi calendario de Google siempre lleno. Me llamaba la atención también que comentabas algo sobre contabas tus experiencias en todo caso, o sea, tu poesía se basa en experiencias propias o en los comportamientos sociales, ¿verdad? Que se dan en la sociedad, valga la redundancia. No sé si tendrás alguno propio, o sea, basado en ti mismo, que sea algo fuertecito o que hayas dicho, lo escribí con todo mi corazón, con todo el dolor de mi corazón, porque ya sea lo viviste o porque lo vivió alguien cercano a ti. En su mayoría nacen de mí. O sea, creo que también todo lo que escribo, sí, en primera instancia nace de mí. Y luego también hay otros escritos que me pongo como personaje. O sea, creo un personaje para poder crear las cosas. Porque también creo que se tiene como este mito que todo lo que escribe una persona nace de esa persona. Cuando no, o sea, yo puedo estar escribiendo sobre un tema y, o sea, yo me estoy imaginando o a través de entrevistas, a través de trabajo de campo, me he dado cuenta de cómo podría sentirse o de cómo podría yo trasladarlo a palabras. Pero sí, en su mayoría, al menos mi trabajo sí nace de lo personal. Como te mencionaba, o sea, mi proyecto La Octava Poesía es una comunidad de escritoras. Entonces, buena parte de lo que publico o escribo eh, tiene que ver tanto con los temas que a mí me interesan como los temas que le interesan a las personas que me leen. Porque al fin y al cabo, yo sí creo que la escritura tiene un factor social en el cual busca dar voz a diferentes situaciones que nos atraviesan, ¿no? En este caso, algún mensaje que podría brindarle a alguien, ¿verdad? Que en este caso me comentas que cualquiera puede escribir, cualquiera puede tener la noción. Escritor es todo aquel que agarra un lapicero con su mano, escribe en papel, pero alguien que no sabe, pongámoslo desde cero, que no sabe la pasión, que solo escribe lo que se le viene a la mente, o alguien que va empezando, alguien que estaría interesado, algún consejo que le daría para retomar, ¿verdad? Lo que es la poesía o escritura en este caso. Leer o escuchar lectura, cualquiera de los dos. Leer, ver, escuchar, lectura. Es importante, o sea, no se puede escribir si no se tiene un marco de referencia sobre la lectura. O sea, ¿cómo pretendemos añadir al mundo de la literatura si nosotros no estamos consumiendo ese mismo mundo, ¿no? Que no me gusta la palabra consumir, porque qué feo que las artes tengan que ser consumidas, es un pensamiento bien capitalista, pero al mismo tiempo, para poder escribir se necesita no solamente leer como lector, o sea, hay tres tipos de lectura. Se necesita leer como escritor, se necesita leer como lector, leer como escritor, y ya algunas personas, que no todas lo van a realizar, es leer como editor al momento de la edición de un libro. Entonces, en este caso, tenemos que como cambiar los ojos. Yo creo que el cambio de mirada es sumamente importante, no solamente al momento de escribir, para poder escribir a través de otras voces, a través de otras vivencias, sino también al momento de leer por qué la persona que escribió esto escribió esto de tal manera, por qué está construido de tal forma, y eso me lleva también al siguiente punto. Creo que también gran parte de la escritura, si bien todos podemos escribir y tenemos la capacidad para hacerlo, la escritura también es un músculo que se entrena, es un músculo así como cuando vas al gimnasio, lo vas a entrenar. La escritura también necesita conocimiento para poder ser cada vez mejor. Yo siempre digo que la única escritura es aquella, la peor escritura es aquella que no se escribe, porque no creo que haya escritura mala, solo escritura que podría ser mejor. Entonces, para poder ser mejor en la escritura, tenemos que también tener ciertos conocimientos técnicos, ¿no? Esos ciertos conocimientos técnicos, llámese gramática, ortografía, etcétera, etcétera, pero
no creo que el no poseer esos conocimientos sea un condicionante para no escribir. Porque al fin y al cabo, también creo que pensamos en la escritura como esta actividad que solo es para publicar libros. Y no, la escritura también es una herramienta sanativa, por ejemplo. Es una herramienta de introspección en la cual cada persona como ser humano puede conocerse, puede saber cuáles son sus miedos, cuáles son sus sueños, puede saber de dónde viene, qué quiere hacer con eso. Entonces, como que descentralizar desde dónde vemos a la escritura también nos puede ayudar a tener una vivencia más cercana y bonita, dejando de lado todos estos mitos y comenzando a desafiar y cuestionar qué creemos que es la escritura y sobre todo cuándo nos podemos denominar escritores. Ok, qué genial saber eso, ¿verdad? Porque, bueno, en mi caso, en la cátedra que estamos escribiendo lo que es un libro, ¿verdad? Personas que cero conocimiento en escritura, más profesional, por así decirlo, sabiendo solo únicamente lo básico de redacción, ¿verdad? Y qué buen consejo, ¿verdad? El saber leer, interpretar tu propio mundo, conocer de qué querés transmitir. Qué bonito saber eso, porque como te comento, ¿verdad? Nosotros inexpertos, ¿verdad? En el mundo de la escritura. Y qué buenos tips, la verdad, he aprendido, o sea, aquí escuchándote, que quizás hay que ponerlos en práctica, ¿verdad? Para probar con buena nota, ¿verdad? Lo que es la materia, lo que sea, pero sí, qué genial haber escuchado un poco de ti. Una última pregunta, quisiera saber de aquí en unos 10 años, ¿cómo se ve Blanca Quiñones? ¿Qué se ve haciendo? La evolución, quisiera saber Pues, eso. pues me veo publicando mi primer libro, que ya lo estoy trabajando y ahí estamos con la editorial, pero ahí va, me veo publicándolo y sobre todo viviendo a la escritura cada vez más cerca. Pero más allá de vivir la escritura como una experiencia individual, me veo compartiendo con otras personas la escritura. Como te digo, para mí más allá de escribir, me apasiona mucho enseñar. Sí. Entonces, cualquier espacio que sea de co-creación o enseñanza mutua, me veo mucho en ello. Entonces, espero que en los próximos años mis talleres de escritura tengan aún más auge. Y pues eso, publicar más libros, que espero sacar No, este pronto. Eso espero. sí, sí. Bueno, esperemos que sí, ¿verdad? Y poder saber más adelante que tu nombre sea, ¿verdad? Bastante reconocido, una autora salvadoreña en este caso, ¿verdad? Que veo que tenés página de Instagram también, ¿verdad? ¿Cómo apareces por ahí? Para que el licenciado te pueda ir a seguir y pueda saber más de vos. Sí, como comentaba, o sea, mi proyecto, así como en la virtualidad me conocen como la Octava Poesía, es un proyecto multimedia, está en Instagram, está en TikTok como blanca.quinones, en Twitter como la Octava Poesía, y somos más de 200,000 personitas ahí ya reunidas para escribir. Entonces me pueden buscar como la Octava Poesía y eso. También tengo talleres de escritura disponibles, como digo, para personas que nunca han tocado un lápiz y quieren aprender los fundamentos de la escritura del lado técnico, o si simplemente quieren escribir para hacer trabajo introspectivo, no se necesita tener conocimiento técnico, también pueden hacerlo. Entonces, eso, me pueden buscar como @la octava poesía y @blanca.quinones en TikTok. Ok. Me interesaba un poquito eso que decís que tenés 270,000, ¿verdad? Personitas ya. Sí, si no me equivoco, ese era el número que me comentaste. En Instagram somos 144,000. En TikTok somos alrededor de 61,000.
Y en Instagram no sé cuántas personas son, pero sí, es una comunidad de escritores. Todas las personas que me siguen o es porque les gusta la escritura, o es porque quieren aprender a escribir, o es porque simplemente se sienten conectados con. Entonces, es una comunidad muy bonita para todas las personas. Ok, entonces por ahí están ya los contactos, porque te vamos a ir a seguir en ese momento ahí en todas las redes, a comentar, ¿verdad? Porque de verdad, creo que como salvadoreños que somos, creo que nos caracteriza mucho la unidad de ayudar al hermano, ¿verdad? De consumir, en ese caso, yo no soy un fan, ¿verdad? De la lectura, de poesía, pero estaba viendo en Instagram, ¿verdad? Que son posts los que publicas, cortitos, ¿verdad? Con un gran mensaje. Y sí, muchas veces quizás por medio de eso poder llegar a las personas, o sea, unas simples palabras pueden cambiar lo que es la vida de alguien en algún momento que pueda estar pasando X situación, ¿verdad? Y de verdad, o sea, qué genial es saber de un poquito más de vos, porque de verdad, inexpertos nosotros un poquito en el campo, ¿verdad? Viendo en quién entrevistar, y qué bien que es alguien joven, prácticamente se dice que vas comenzando, pero desde los 8 años has tomado un lápiz, has pensado en escritura, entonces yo diría, wow, o sea, qué carrera lleva ya, pues. De verdad que genial es haberte entrevistado, ¿verdad? Y gracias por la oportunidad que nos diste de conocerte un poquito más. De verdad, o sea, muchísimas gracias y felicidades, ¿verdad? Te deseamos muchos éxitos, que pueda ser reconocidísima en un par de años, que se hable de ti por aquí, por allá, que así como sos fan o te apasiona esos escritores, ¿verdad? En un momento vos también seas parte de esa inspiración para otras personas. Así que de verdad qué bonito haberte entrevistado, ¿verdad? Vamos a estar ahí en contacto siempre, siguiéndote ahí en tus redes. Y muchas gracias de verdad por la entrevista y por el espacio que nos ha brindado. No, gracias a ustedes por haberme tomado en cuenta. Espero que les vaya súper bien en la materia. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Un gusto. Bueno, bye bye.